De este lado, pues como la entrada y salida es por aquí, pues eso, ¿no? Si tenéis que ir al baño en algún momento o lo que sea, que si luego hay una urgencia pasáis, ¿vale? Pero como estamos aquí grabando, pues era un poco eso. Y nada, como veis, si queréis ir familiarizando, pues todos tenéis una carpetita ahí con los apuntes de la sesión, que os podéis llevar luego la carpetita, luego os daré una bolsita para que la llevéis. Y tiene unos apuntes, tenéis por ahí, tendréis una cartela para luego para el taller, tendréis una hoja de sala de la exposición que se clausura hoy, del hiperobjeto. Y bueno, como veis, pues hay todo tipo de materiales a vuestro alrededor, ¿vale? Luego vamos a hacer un tallercito que irá desde la poesía hasta el objeto y vamos a utilizar pues todos los materiales que tenéis por ahí. O sea, de hecho, es eso, ¿no? La propuesta es que cojáis y trasteéis con todos los materiales durante la sesión, después de una pequeña chapa que voy a dar de 15-20 minutos, un poco contando pues el tema de la teoría. Así que vamos a esperar pues, unos minutitos, más o menos. Bueno, voy a esperar 3 minutitos y no arranco y ya está, ¿vale? Pues nada, buscaros un sitio, aquí hay 2 sitios todavía, hay otros 2, por ahí hay alguno. Yo aquí que necesito mucho soporte. Luego los tipos de eso, cuidado porque ahora está retransmitiendo, pero Mira, luego tengo que ir a trabajar. Bueno, yo entro a las 2:30. Vale. Pues nada, aquí quedarían 2 sitios y hay más carpetas. Y ya la gente que venga, pues ya empezamos ya los bookings, ¿vale? Bueno, pues nada, se está funcionando aquello, ¿no? Bueno, estamos en directo en Instagram, que bueno, no ve poca gente, pero bueno, yo lo hago. Pues bueno, bienvenidas al tercer taller de escultura especulativa. Con el propósito de este taller es terminar la exposición que ha estado estas semanas en La Libre. Comentar a los que no conocéis el espacio que La Libre de Barrio es una librería asociativa, es una asociación cultural y librería, donde los libreros Nuria y Julio pueden conseguir cualquier libro que busquéis, ¿vale? Cualquier cosa la encuentran. Así que os recomendamos que, pues eso, que compréis, si compréis en Amazon, pues no compréis libros en Amazon y los compréis en librerías de barrio, ¿no? El espacio asociativo, pues es este en el que estáis, donde se hacen talleres. Vamos a cumplir 10 años este año. Habrá fiesta en diciembre. Y nada, es un espacio pues abierto a la cultura popular, porque aquí pues, se pueden hacer un recital de poesía, hay flamenco, hay todo tipo de actividades y está abierto a cualquiera de vosotros que os apetezca, pues eso, ¿no? Proponer en algún momento alguna actividad cultural y también disfrutarlo, venid pues como estáis hoy para participar. Y luego, pues bueno, luego a la 1 terminamos la clausura de la exposición con que he traído unas tortillas y si queréis tomamos algo, ¿no? Unas aceitunitas y tal. ¿Y qué más? Bueno, pues eso, ¿no? Que animaros a que vengáis por aquí porque después de la pandemia están volviendo otra vez las actividades y hay una agenda bastante importante de cosas. ¿Qué más? Bueno, yo vengo del mundo de la poesía pasé a la poesía visual, la poesía colaborativa, mis talleres, los talleres que hemos hecho con ese proyecto se hicieron aquí principalmente, como una especie de versión beta para luego hacerlos en otro tipo de lugares, en bibliotecas así. Yo di el salto a la escultura, aunque yo he traído hoy mis poemarios que están ahí por si queréis luego haceros con ellos, ¿vale? Son 2 por 15 euros, es una oferta súper ajustada a coste. Es como toda la poesía que hice hasta 2020 cuando dije que ya me iba a dedicar a la escultura y bueno, lo quería traer hoy por si os apetece. Luego os haré una firma geométrica si os lo lleváis. Y no sé, pues yo creo que ya podemos empezar con el contenido del taller, ¿vale? Aunque la exposición se titula Hiperobjeto y trata sobre otro autor que ya expliqué en la primera sesión, de ahí tenéis la hoja de sala y luego me preguntáis, pero hoy no voy a hablar del hiperobjeto, hoy voy a hablar de
la ontografía, ¿vale? Que es este otro tipo de piezas que es diferente, que está basada en otra teoría de otro filósofo contemporáneo, ¿vale? El otro día hablábamos de la teoría ecológica de Timothy Morton y hoy vamos a hablar del objeto cuádruple de Graham Harman. A mí me gusta pasar por aquí, hay 2 sitios. Bueno, ahí acordaos. A mí me gusta, o sea, yo leo filosofía y entonces pues trato de explicarme y explicar a los demás a través de piezas pues las teorías de filosofía que voy leyendo, ¿no? Entonces, igual que el hiperobjeto, pues estas piezas tratarán de explicar la teoría del hiperobjeto de Morton, pues estas otras pretenden explicar nada menos que el objeto cuádruple de Harman. O sea, os garantizo que saldréis de aquí viendo cuádruple, no porque nos vayamos a tomar una cerveza, luego, sino porque espero poder haber explicado bien la teoría de Harman a través de un poco de la escultura, ¿no? Este es el libro sobre el que está basado esta serie de trabajos. Si empezamos, podemos empezar ya un poco con los apuntes. Si queréis seguir un poco la charla, ¿vale? Voy a ir rápido realmente y luego si queréis podemos hablar con más detenimiento, podemos hacer contacto si queréis para seguir hablando luego. Voy a ir un poco rápido porque realmente lo que os apetecerá pues es trastear, ¿vale? Pero bueno, comentaros que el encuadre de este taller, como todos los talleres que hago, donde me gusta siempre, pues eso, al final de las exposiciones, juntarme con la gente a hacer escultura, está basado en 3 autores, ¿no? En Rancière, en Deleuze y en Oteiza, por supuesto. Los 3 tienen en común eso, crear espacios de encuentro para aprender, ¿no? Rancière hablaba del profesor ignorante, ¿no? Donde yo pues, puedo saber poco más que vosotros de lo que hablaremos, si lo explicamos bien nos podemos entender, de la igualdad de las inteligencias, de cómo pues, todos podemos aprender rápidamente, con cuidado y con atención. A Deleuze, que hablaba de desparramarse como la hierba y tener los máximos intereses y las máximas pues, aspiraciones para aprender. Y Oteiza, que hablaba del propósito experimental, ¿no? Donde hacemos un laboratorio aquí hoy para trastear y de ahí luego salen los trabajos que podemos finiquitar, ¿no? Pero el propósito experimental es siempre de esa mirada de trastear con prototipos. Vale. Pues vamos con Oteiza, ¿no? Las 3 bases de esta teoría estética que está al final, o es un esbozo de teoría estética propia al final, está basado en 3 autores, en Oteiza, en Carl Jung y en Graham Harman, por supuesto. De Oteiza, pues luego podemos hablar más largo y tendido, pero hay las 3, digamos, teorías más importantes de Oteiza serían este encuadre del propósito experimental, de jugar, ¿vale? De jugar. Si no se me entiende lo que sea, me decís y yo trato de que se entienda lo más posible. Propósito experimental, que es pues trastear, jugar, ¿vale? La ley de los cambios es una teoría que él, con la que él desarrolla toda la historia del arte, o sea, él habla de cómo desde la prehistoria el arte se va cargando de contenido y cada vez es más, tiene más carga metafórica y visual y culmina en el barroco desde la prehistoria, que ya sabéis que el barroco está todo lleno de ribetes y infinitos y todo eso, y en un momento determinado empieza a vaciarse otra vez en la historia, ¿no? Entonces se llena y en el barroco y en el Renacimiento se empieza a vaciar y terminamos en el arte contemporáneo, donde sabéis que se trabaja mucho el minimalismo y el vacío. Entonces es lo que dice, solamente con una línea tal que así, cómo se carga de imagen el arte y luego se vacía en 2 fases a lo largo de la historia. Es una teoría estética súper sencilla, pero me parece magistral. Y luego la ecuación del ser estético, pues igual, ¿no? De cómo crear un ser estético, que sería pues una obra de arte, a través de valores, de seres reales geométricos, de los propios materiales. Pues bueno, una manera de explicar cómo creamos una entidad. Por eso casa mucho con lo que vamos a hablar aquí, porque aquí estamos hablando de que esto es un ser estético, y Harman habla de la ontología orientada a objetos. Habla de cómo los seres no humanos o los objetos tienen una ontología, tienen un ser, ¿vale? No es que tengan un alma, pero sí que habla de que tienen un ser, ¿vale? Este rotulador tiene un ser y no se diferencia, según ellos, ¿vale? de mí.
porque tiene una entidad, una ontología que para ellos es plana. O sea, no, el ser humano no está por encima de un rotulador, ¿vale? Este es el propósito que tiene este encuadre de la ontología plana. La ontología orientada a objetos es eso, es trabajar sobre la ontología de los objetos. Y para Harman todos somos objetos, pero también esto, tú, yo y cualquiera. Vale. Propósito experimental, ley de los cambios y la ecuación del ser estético. Son las tres cositas que yo menciono de Oteiza. Ya pasando a Jung, pues bueno, yo como soy psicólogo y por formación profesional, pues me gusta mucho Jung. Me gusta Freud también, pero Jung tiene un desarrollo cultural más importante para mí, ¿no? Y habla de cómo, pues eso, desde el inconsciente emergen formas afectivas que son autónomas, que son los complejos autónomos, que serían las obras de arte. No solamente los complejos que tenemos los seres humanos, afectivos, ¿no? Los complejos tan famosos de Edipo o de inferioridad, sino esas formas afectivas también se convierten en poemas, en poesía o en obras de arte. Vienen de una parte de nosotros que está pues, por ahí abajo, ¿no? Esa es la teoría de los complejos de Jung, explicada en 20 segundos. Aquí, bueno, tengo algunos diagramas en los apuntes pues, que tratan un poco de enmarcar esas ideas, ¿vale? Y ya pasamos a Harman. Aquí es cuando digo yo, pues vais a ver cuádruple, ¿no? Estamos hablando de una corriente contemporánea que empieza más o menos en los 2000, 2007. Venimos de la posmodernidad y están dando los filósofos un giro realista otra vez. La posmodernidad se está agotando y hay muchos filósofos como Marcus Gabriel, todos estos del realismo especulativo, que vuelven un poco a una corriente anterior de la filosofía que era el realismo. Y dentro del realismo especulativo, donde hay muchos autores, pues está Graham Harman, que se ha dedicado mucho a la estética, por eso nos interesa aquí. Otros se han dedicado a las matemáticas. Entonces Graham Harman crea un pastiche, un sistema filosófico que es un pastiche de varios autores, sobre todo de Heidegger, ¿vale? Utiliza a Heidegger, a Husserl y a Leibniz. Y con eso crea un objeto cuádruple. Con distintos trazas de teoría de estos autores, genera el objeto cuádruple, ¿vale? Y bueno, voy a explicaros un poquito de qué trata. Es muy sencillo, aunque parezca muy complicado, es muy sencillo. Todos sabemos que lo que vemos no es exactamente lo que es, ¿vale? Vosotros estáis viendo esto, pero si no estuvierais donde estáis, si estuvierais sentados ahí, veríais otra cosa. Si tuviéramos aquí a un perrito o a un gato, verían otra cosa, ¿vale? Entonces, de las 3 versiones, de las millones de versiones que puede haber de ver este objeto, ¿cuál es la real? ¿Cuál es el ser real de la cosa? Pues de eso trata el objeto cuádruple. Tendríamos un objeto real, que es la totalidad de esas percepciones. Nosotros solo vemos un cachito, ¿vale? Ese sería el objeto real. Kant habla de eso también, de hecho, viene de ahí el concepto. Kant decía pues que no podemos ver el objeto real, porque es como ideal, ¿no? Aunque ponga el real, es como ideal. Pues Harman lo cuadruplica, ¿no? Habla de un objeto sensible, ¿vale? El objeto sensible, sí, lo tenemos aquí, ¿vale? Pues el objeto sensible tiene sus cualidades sensibles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos aquí una forma, un color, una línea, ¿vale? Veremos un detalle aquí, un fallo allá, bueno, una grieta, ¿vale? Esas son cualidades que son sensibles, el color, la forma, bueno, también el olor, ¿no? Lo que entra por los sentidos. En el caso de la escultura, pues no huele. Bueno, huele un poquito, pues esta pintura huele muy bien. Esas serían las cualidades sensibles que conforman un objeto sensible. Y a eso sí que podemos acceder, porque la estáis viendo, ¿vale? Pero claro, el objeto real también tendría sus cualidades reales. Y esa sería la esencia de las cosas, lo esencial, ¿vale? Para mencionar la diferencia entre objeto sensible y sus cualidades sensibles, donde se genera el tiempo, menciona a Husserl. ¿Por qué? ¿Por qué es el tiempo las cualidades sensibles? Porque el tiempo va cambiando las cualidades de esta figura. Ayer estaba toda llena de óxido, ¿vale? Entonces, pues yo la he repintado, ¿no? Las cualidades sensibles nos hablan del paso del tiempo. Por eso, en esta dimensión se genera el tiempo, el deterioro o los cambios, ¿vale? Pero claro, ¿cómo accedemos a las cualidades reales de las cosas esenciales? Pues mediante la teoría, ¿vale? No mediante la visión, sino
poco comiéndonos la cabeza, ¿no? Teorizamos para acceder a la esencia de las cosas. Entonces, claro, para eso no nos sirven solamente las cualidades sensibles, ¿vale? Necesitamos el entendimiento. Para entender lo que decía Leibniz, es que son las cualidades esenciales. Bueno, pues si tiráramos esta ontografía por un barranco, pues lo que llegara al final serían las cualidades esenciales. Lo que ha aguantado, pues caerse por un terraplén, por ejemplo, ¿no? Es lo esencial que conforma la pieza. Y para eso no nos sirve solamente ver, nos sirve también entender. Claro, esas cualidades reales pues tendrían que ver con el objeto real, que ya hemos dicho que no se puede llegar. Pero aquí estamos jugando a tratar de entender cuál sería ese objeto real. ¿Cómo accedemos el ser humano a eso? Porque hemos dicho, podemos acceder al objeto sensible, cualidades sensibles, podemos teorizar, pero claro, ¿cómo accedemos a eso? Pues según Harman, mediante la metáfora, ¿vale? Mediante algo que no es entender, porque sería esto, y tampoco es percibir. Es algo que tiene que ver más con la poesía, con la intuición, ¿vale? Y para eso, sabiendo que no lo vamos a conseguir nunca, pero sí podemos jugar. Y hoy vamos a tratar de jugar para captar de alguna manera la esencia de la pieza que vais a hacer al final de la sesión. Claro, para eso es para lo que yo utilizo la pieza. Si yo hago así, podéis ver que tenemos unas cualidades sensibles y un objeto sensible, y ahí detrás, ¿vale? La pieza nos sirve un poco para explicarlo. Pues emitimos una sombra y tendríamos el objeto real con las cualidades reales, ¿vale? En mi manera de explicarlo, el objeto sensible sería la pieza, el volumen, y las cualidades sensibles las varillas, por ejemplo. Y el objeto real sería la sombra del volumen, y las cualidades reales serían la sombra de las líneas, tal. Por eso mediante esta pieza realmente podemos explicar la teoría, o eso se pretende. No sé si se está entendiendo, ¿vale? ¿Más o menos me seguís? Sí. ¿Veis cuádruple ya? Más o menos. Sí, ¿no? Estamos viendo dos objetos y dos tipos de cualidades, ¿vale? Vemos objeto sensible, cualidades sensibles, ¿vale? Que cambian también, pues si me pongo ahí o si os acercáis. Pero claro, esto existe o no existe, la sombra de un objeto. La sombra existe. Y sería pues eso a lo que no tenemos acceso fácilmente. Por eso, precisamente juego con la linterna, para que veáis que es una cosa bastante escurridiza. Bueno, pues esa es un poco la idea. Claro, ¿cómo vamos a acceder? Vamos a trastear ahora con los materiales, pero ¿cómo vamos a acceder a eso? Decíamos, mediante la metáfora, mediante la poesía. Aquí lo vamos a hacer mediante el título, porque me vais a tener que dar un título de la obra. Con el título de las cosas accedemos a realmente la entidad de la pieza, ¿no? Por ejemplo, ¿conocéis el peine del viento de Chillida, en San Sebastián? Podríamos habernos encontrado ese material, ese hierro fundido, ese desarrollo sin título, ¿vale? Entonces, ¿qué hay ahí? Unos hierros, ¿vale? Pero realmente, ¿qué hay ahí? Hay el peine del viento. ¿Os dais cuenta? O sea, el objeto real aparece cuando tiene un título. Si no desarrollamos la sensibilidad que tiene Chillida al decir, esto lo voy a llamar el peine del viento, hasta que no lo llamamos el peine del viento, no tiene sentido poner unos hierros en la costa, ¿no? Pues ese es el cierre que tenemos que hacer. Eso es lo que pretende este taller, ¿vale? Que no solamente hagamos una pieza ahora con collage 3D, con historias, con uséis todo lo que queráis, que luego tenemos todos una cartela ahí delante y vais a tener que pensar un título. Claro, con ese título accedemos, ¿vale? Aparte de que se generaría un espacio ya, un espacio estético, aquí pondría, ¿ves?, el encantamiento, según Harman, ¿vale? Pues es donde se produce esa magia que genera la cultura, ¿no? De algo que estéticamente me llama. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Se ha entendido? ¿Más o menos? Bueno, pues nada menos que os acabo de explicar, o he tratado de explicaros una teoría que es de antes de ayer, de filosofía contemporánea. Luego, si queréis, por ahí bibliografía. O sea, pero vamos, los mimbres son un poco esto, ¿vale? A ver. ¿Y qué más? Tampoco voy a dar mucho la barriga, ¿eh? Porque ya son las 12. Bueno, aquí hablo también, pasaríamos un poco a Kandinsky y Malevich. Realmente, del constructivismo ruso vienen gran parte de estas estéticas del vacío. De hecho, Oteiza bebe mucho de Malevich, de cómo, pues eso decíamos, ¿no?
se empieza a vaciar de contenido y ya no tenemos figuración, ya tenemos arte abstracto, ya no es el caballo, ya son 4 rayas así, eso es abstracción, de lo figurativo al abstracto, y el suprematismo ya se va a la mierda, ya va directamente, solo existe forma y color, ya ni siquiera existe ninguna traza de figuración ahí, ¿vale? Tendríamos cosas como esta, que ya os costaría ver algo de figuración. Hay gente que ve aquí una cara, pero en las puramente geométricas ya no se ve nada, es constructivismo y ya suprematismo, diríamos, ¿no? Por eso estas teorías son muy interesantes y son de las que bebe Oteiza, y de las que bebe este tiempo durante sobre todo en el siglo XX, donde todo se vacía y llega al minimalismo y llega al mínima expresión para expresar algo estético. Y luego ya va a terminar, pues bueno, hacia una poética ambivalente de la escultura. Pues aquí ya empiezo yo y monto un pastiche de todo esto, ¿vale? Donde junto el objeto cuádruple con, bueno, pues algunas apreciaciones mías para generar una estética, que tampoco me voy a meter mucho porque lo tengo un poco, pues eso, hace tiempo que no lo explico y bueno, pero como veis, generamos un fenómeno estético, obviamente, en el entorno de lo sensible, como podéis ver, ¿no? El fenómeno estético está entre el objeto sensible y sus cualidades, el espectador y las emociones y los valores. Bueno, pues es ahí ese espacio donde vemos las cosas y las entendemos. No voy a ir mucho más allá con esto. Y para terminar, pues eso. Y ahora que ya veis cuádruple, ¿cómo hacemos para que lo penséis con las manos? Me gusta terminar el taller es la chapa con dos frases. Una de ellas es: el arte es la locura de los afortunados. Y la otra es que ser artista sería tratar de responder a preguntas esenciales, responder preguntas esenciales por uno mismo, ¿vale? Así que, pues nada, nos vamos a meter ya con el taller. Muy bien, pues aquí ya me pongo así un poco más showman. Nada, pues vamos a empezar ya con unas hojitas de unos poemas de Neruda que tenéis en la carpetita y vamos a hacer la primera escultura, ¿vale? Si me dejáis una de ellas para enseñar una de ellas y luego igual. Bueno, pues tenemos todos un texto poético, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer primero es daros unos minutos para hacer un no origami, ¿vale? Imaginaos que sabéis hacer origami, ¿vale? Que sabéis de puta madre hacer origami, ¿no? Pues pretendiendo hacer origami, quiero que cogéis este texto plano, ¿vale? Y empecéis a hacer una forma que genere una escultura que se pueda apoyar en la mesa, ¿vale? Podemos empezar con una doblez, podéis cortar con la tijera, hacer un agujero con alguna perforadora, ¿vale? Intervenir el texto. Y podéis usar tijera, hay perforadoras por ahí también. Mira, te devuelvo aquí esta. Digo, para romper un poco de hielo, aquí tenéis, ¿vale? No os cortéis, ¿vale? Bueno, a ver qué tal. Os doy un minutito. Así que quiero. ¿Qué tal? Van saliendo cosas, ¿no? A ver... Bueno, que ya vamos viendo eso, ¿no? Como ya habéis generado del plano, ¿no? Pues realmente es una escultura que tiene unas cualidades sensibles, ¿no? Vemos aquí que él ha hecho ahí una geometría, ¿verdad? Y claro, podemos usar la luz para generar distintos planos. Aquí has hecho tú una onda, ¿ves? Ahí la onda se puede ver en la sombra ahí delante, por ejemplo. ¿Y qué hay por aquí? A ver. ¿Qué tal? Bueno, ya un barquito, ya he hecho una intervención ya poética. Mila, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya aquí ya tenéis, claro, tenéis solera, ya habéis hecho más talleres aquí de poesía, muy bien. Vale, otros ahí estáis con la tijera, genial.
Vale. Bueno, pues ya estáis haciendo la primera escultura de la sesión. Muy bien. Claro, realmente, ¿por qué uso un texto poético? Porque realmente podríamos intentar hacer una lectura del poema ahora que está deconstruido, ¿no? Tratad de leer el poema como os ha quedado con la doblez. Se genera otra lectura, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ese que has hecho ahí al final, ¿verdad? Tú puedes leerlo. Trata de leer un verso... Sí, o tú misma, sí. ¿Alguien puede leer un verso que ya le haya quedado mezclado con otro o cruzado? Sí, parece que es del barco. ¿Ah, sí? Sí, sí. De las costas de Chile, el frío gris, los desolados días y después. Yo estoy aquí mientras el cielo, temblor de las aves migratorias. Claro, se genera otro texto. Y materia. Eso es. Se genera otro texto, el texto se viene abajo, pero se deconstruye. Oye, aquí también, ¿ves? Muy chulo. ¿Vale? Claro, podrías leer, a ver cómo podríamos leer esto, ¿no? No sé qué podríamos hacer ahí, la verdad. Decíamos, bueno, podríamos empezar de este lado. Mira, por ejemplo, ¿a poco él sabían cantar? O ¿a poco él que corría? Vez derribado, ¿vale? Se genera otro texto. No tiene mucho sentido, pero de aquí podríamos reescribir un poemario, ¿no? ¿Se pueden utilizar más objetos aparte del papel? En esta dinámica en principio no, pero bueno, como tampoco pasa nada. Ya estáis haciendo realmente... Todas estas cosas luego las lleváis. Esto me gusta. Muy bien. Vale, la idea era eso, trabajar, para que veáis que se puede trabajar de un texto a hacer ya un trabajo de objeto, un objeto escultórico realmente. Hay mucho trabajo, por ejemplo, ahora en estampa seguro que hay muchas cosas hechas con papel, expuestas, semejantes a estas. En estampa, que están ahora de feria, en IFEMA. ¿Ves? Aquí igual, ¿ves? Por nieve, lluvia, tal, y ya saltaríamos, pues a lo mejor por aquí y ahora, o a lo mejor sale por aquí el ejercicio de por nieve, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es deconstruir el texto directamente. Muy bien. Pues yo creo que se os ha dado bien el no origami. Bueno, por aquí ya están haciendo instalaciones, ya se están adelantando por completo. Aquí los del taller de Isabel de literatura de los martes me hackean ya porque ya han hecho más talleres conmigo que... Muy bien, muy bien. No esperaba menos, no esperaba menos. Que se note ahí la solera. Vale. ¿Alguien necesita? Bueno, ¿estáis ahí todavía haciendo alguna cosita más? Vale.